Hola mis estimadas hermanas, continuamos con estas cápsulas referentes a la vestimenta que tenemos que portar todos los días. Es la vestimenta que Dios nos da. Bíblicamente le podemos llamar armadura de Dios porque de hecho es una armadura para enfrentarnos día con día a todas las cosas que el enemigo pone en nuestro camino. Y bueno, espero que realmente se estén vistiendo con esa armadura, que no se la quiten ni para dormir. Y vamos a continuar justamente en entender todos esos componentes de esta armadura. En esta ocasión toca lo respectivo a la fe y que se lleva a través del escudo. Así que vamos a poner todas nuestras ganas para escuchar la armadura de Dios. Toma tu escudo de la fe, que es el nombre de este tema. No hace falta decir que la fe es un tema ampliamente discutido entre los círculos cristianos, y esto es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los cristianos no son los únicos que practican la fe. Por ejemplo, se necesita de tanta fe, incluso muchísima fe, para creer que la Tierra se formó a través del Big Bang, más que incluso para creer que Dios creó el universo. La diferencia es el fundamento de esa fe. Una postura cree en una teoría y la otra cree en la Biblia. Ninguna persona puede vivir completamente vacía de fe. Todos creemos en algo, aunque no creamos en lo que es verdad. En esencia, la fe es el acto de confiar en algo. Se necesita fe para sentarse en una silla, comer en un restaurante o ir al médico. Cuando leo y creo en lo que dice un artículo en internet, tengo fe en la veracidad de las afirmaciones del autor. Pero Dios nos dice que solo hay una fuente de verdad consistente y válida: Él. Entonces, en su bondad, Dios invita al mundo a creer en Él. Jesús dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Sin embargo, el diablo está constantemente tratando de persuadirnos para que pongamos nuestra confianza en otra parte. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la confianza persistente en Dios actúa como escudo contra todo dardo de fuego lanzado en nuestra dirección. ¿Cuál es esa singularidad del escudo del creyente? Bueno, podemos probar otras técnicas, todo lo que queramos, pero aquí está el resultado final. Poner nuestra fe en cualquier cosa que no sea de Dios nos deja vulnerables al más vil, astuto y perjudicial criminal que existe. ¿Quién va a querer estar en esa situación? Al menos yo no. Cerramos nuestras puertas cuando no estamos en casa, vigilamos de cerca nuestros teléfonos, carteras, pero ¿qué tan astutas somos para proteger nuestros corazones, mentes y almas? Solo hay una forma de protegernos contra las mentiras omnipresentes, intoxicantes y disfrazadas del diablo: tener fe resiliente en la persona, el propósito y las promesas de Dios. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. En los dos versículos anteriores, Pablo instruye a los creyentes a ponerse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el evangelio de la paz como calzado para sus pies, todos los cuales son protecciones espirituales que usamos. Sin embargo, el escudo de la fe es diferente. No es algo que usamos, sino una herramienta defensiva que tomamos y usamos cuando las circunstancias lo requieren. El escudo del soldado romano se llamaba scutum. La mayor parte del scutum consistía en madera cubierta por una piel de animal con molduras de metal alrededor de los bordes. No era lo que la mayoría de nosotras imaginamos, así como algo circular y pequeño, como la tapa así parecida a un bote de basura, como la que solían usar en la Edad Media. En cambio, este escudo era bastante grande, de 2 a 3 pies de ancho y 4 a 5 pies de largo, ya se imaginarán, parecido a una puerta resistente,
Y bueno, un soldado romano necesitaba entrenamiento y fuerza para llevar su escudo. Otro hecho interesante es que un soldado podía esconder todo su cuerpo detrás de este escutum cuando fuera necesario. Además, los soldados podían unir sus escudos para formar un caparazón similar a una tortuga sobre la parte superior de toda su unidad. Unidos como uno solo podían protegerse entre sí para no caer durante los feroces ataques. Las características del escudo del creyente pues son de la misma manera. Podemos imaginarnos justamente a todos los creyentes dentro de la iglesia uniéndonos a aquellos que están pasando por tiempos difíciles, uniendo nuestros brazos para empoderar y fortalecer su fe. Cuando los hermanos y hermanas en Cristo se unen en la verdad y la justicia, unidos como uno en el Espíritu Santo, hacemos nuestra propia formación que simula ese caparazón con el que puede protegernos contra las acechanzas del diablo, empezando por este escudo y después por toda esa cubierta. Pero el asunto es este: esos soldados tuvieron que tomar y usar sus escudos para garantizar cualquier protección, y nosotras también debemos hacerlo, incluso cuando estamos cansadas, cuando no nos apetece, cuando eso significa dejar todo lo demás para mantener nuestros escudos en su lugar, en fin, un mundo de cosas. Debemos persistir o arriesgarnos a sufrir lesiones espirituales graves o, lo que es peor, ser destruidas por completo por el enemigo. Cada dardo que el enemigo nos lanza se puede extinguir con la fe bíblica centrada en Dios. Pero, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 se explica la fe de esta manera. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esencia, la fe bíblica es la certeza de que Dios es quien dice ser y hará lo que dice, incluso cuando no veamos cómo lo hace. Por otro lado, la fe no es una ilusión, y aquí es donde se hieren los sentimientos de muchos creyentes, pues oran, creen y esperan que Dios haga algo que nunca dijo que haría, y luego cuando dice que no, se confunden y optan por irse por otro camino. Pero eso no es fe. Claro, tenemos permiso para pedirle a Dios cualquier cosa, pero creer que Dios hará lo que le pidamos no es fe. La fe es creer que Dios hará lo que Él ha dicho. La necesidad del escudo del creyente, en este caso la palabra griega usada en este pasaje para fe es la palabra pistis. Se usa más de 200 veces en el Nuevo Testamento y se relaciona con la acción en casi todos los usos, tal como lo hace en Santiago 2:17, que dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. En otras palabras, ¿de qué sirve la fe si no nos mueve a la acción? Un creyente con su escudo de fe en su lugar no le dice a Dios qué hacer, sino que confía en que Dios cumplirá fielmente sus promesas sin importar cuán incierta pueda parecer la situación en ese momento. El escritor de Hebreos nos da un ejemplo de fe bíblica cuando dice: por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí está la versión abreviada de la fe bíblica. Dios lo dijo, así que yo lo creo, y así actúo en consecuencia. La fe en Dios no es una locura, es lo más sensato que una persona puede hacer, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para protegernos contra las artimañas de Satanás. Un Dios siempre fiel a su palabra, inquebrantable, pero si no conocemos a Dios y no conocemos su palabra, es mejor que le entreguemos al enemigo una bandera de victoria por adelantado. Aunque el diablo no puede robar nuestra salvación, es mejor que creas que hará todo lo posible para robar nuestra confianza en Cristo. ¿Cómo podemos usar ese escudo? ¿Cómo puedes usar tu escudo? Bueno, cuando nos aferramos a Dios en su palabra, ni siquiera una flecha encendida bien colocada puede penetrar nuestra defensa. Esto es,
nos mantendremos firmes e incansables en nuestra búsqueda de Cristo y resilientes en nuestra esperanza de Cristo. Cuando el enemigo dice que soy débil, la fe dice que soy fuerte en Cristo. Cuando el enemigo me adjudica toda la culpa, la fe dice que la sangre de Cristo me limpia. Cuando el enemigo dice que no soy nadie, la fe dice que soy una nueva creación gracias a la presencia vivificante de mi Señor Jesucristo. Cuando el enemigo dice que no puedo hacer nada bien, la fe dice que puedo hacer todo lo que Dios me llama a hacer a través de Jesús que me fortalece. Cuando el enemigo dice que a Dios no le importo, la fe dice, oh, claro que sí, y estoy casi segura que te acuerdas de Juan 3:16. Cuando el enemigo dice que estoy sola, la fe dice que Dios todavía está conmigo. Cuando el enemigo dice que debo darme por vencida, la fe dice que Dios me acompañará. Cuando el enemigo dice que soy esclava del pecado, la fe dice, no, soy sierva de la justicia. Y cuando el enemigo dice que me falta lo que más necesito, la fe dice que Dios suplirá todas mis necesidades. ¿Viste cómo funciona esto? Una cosa es hablar de la fe, pero otra cosa es vivirla. Las ilusiones no nos protegen, pero la palabra de Dios sí. Entonces, cuando las circunstancias buscan hacernos dudar y el diablo busca sacudirnos, levantamos nuestros escudos de fe, creyendo que Dios es quien dice ser y hará todo lo que ha dicho, incluso cuando parece imposible, pues nuestra confianza reside en Dios, no en nosotras mismas, no en nuestros talentos o en nuestros amigos o alguna otra esperanza equivocada. Querida hermana, si es el miedo lo que nos hace dudar, entonces es la fe la que nos anima a confiar. Entonces, si no tienes ganas o si tienes que detenerte y no hacer nada más, sostén ese escudo de la fe y protégete también a tu familia, creyéndote todo en Dios. Todos los días, sin importar el día, recuerda, Él es escudo para los que en Él se refugian. Nos vemos en la siguiente cápsula y espero que hoy puedas estar con esa tranquilidad si es que todos los días llevas completamente puesta tu armadura y desde ahora en adelante tomas este escudo de la fe. Que tengas un bonito día, nos vemos. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo.
mundo en el que constantemente somos bombardeadas con estereotipos, tarde o temprano tendemos a creer que si no somos de cierta forma o no hacemos las cosas que la moda o los demás imponen, no somos suficientes o no encajamos. Y esto, aunque no debiera ser así, es más común de lo que pensamos. Si día a día vemos series de televisión, películas, comerciales o imágenes donde aparecen mujeres muy delgadas, con un sinfín de traumas y trastornos, o personas que gastan mucho en cosas superficiales, que venden contenidos de su cuerpo por dinero o que aparentemente son exitosas por cumplir con ciertas medidas o vestirse con ropa cara y demás, en algún punto podemos dejarnos llevar y tomarlas como modelos a seguir, comenzando así a tener muchos complejos por no ser como esos modelos que impone la sociedad. Y quiero resaltar que al inicio de estos comentarios utilicé frases como constantemente y día a día. Porque cuando repetimos algo o hacemos una cosa con mucha frecuencia, esta llega a invadir nuestros pensamientos y a cambiar la forma en la que percibimos las cosas y en la que actuamos. Y aquí es donde volvemos a hacer énfasis en la importancia de que la lectura de la palabra sea diaria, como se nos ha mandado y siempre hemos sabido. Recuerden que en la medida en que leemos, aprendemos sobre el carácter de Dios, sobre sus promesas, sus propósitos y sus formas de actuar y responder. Asimismo, encontramos verdaderos modelos a seguir y al enfocarnos en esto diariamente podemos construir con todas estas piezas nuestro escudo de fe y así confiar en Dios y saber que pase lo que pase y cambie lo que cambie a nuestro alrededor, siempre tendremos a un Dios infalible e inmutable con el que podemos estar tranquilas y protegidas ante cualquier ataque. Enfrentar los retos diarios y sobre todo sabiendo que Él nos ayudará a buscar lo eterno y no lo pasajero que este mundo nos puede ofrecer. Sigamos entonces equipando nuestros escudos cada día para que ante las flechas que el mundo nos lanza esté firme y sea irrompible. Que Dios las bendiga y hasta la próxima.